Muy buenas tardes, amados hermanos, Dios les bendiga. Les saludo en el nombre del Señor Jesús, esperando que todos ustedes estén bien, la familia, los hijos, que todos estemos alrededor de nuestro buen Dios. Agradezco al Señor una vez más esta oportunidad que me permite poder estar con ustedes para estudiar esta lección que Dios ya nos tiene preparada para este próximo domingo, para la escuela dominical. Hacemos este estudio siempre orando al Señor que Él nos sea abriendo el entendimiento y poder sacar la lección práctica para nuestras vidas. Les saludo en el nombre del Señor Jesús cariñosamente y esperamos que en esta lección nosotros también podamos aprender y llevar algo nutritivo, como digo, algo que edifique a la iglesia, que alimente a la hermandad. Dios les bendiga, mis amados hermanos, amadas hermanas, pastores, pastoras también, que escuchan este video, que ven este video. El único propósito que me motiva a hacer esto es el ayudar, el colaborar y en estudiar la palabra del Señor. Escudriñar las escrituras nos mandó el Señor y eso es lo que hacemos. Oramos delante del Señor. Padre Celestial, te damos gracias en esta hora. Nos permite, Señor, poder estar una vez más delante de tu presencia. En tu santo y en tu bendito nombre iniciamos este estudio, Señor, esperando que sea motivo de mucha bendición y de edificación para su pueblo, como así también para mi vida. Amado Dios, a ti te damos la honra, la gloria y la alabanza. Permítenos, Señor, a través de esta palabra, que esta luz ilumbre nuestras mentes y nuestros corazones y sea motivo de mucha bendición. Todo te lo pido, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, gracias al Señor. Tenemos ya este estudio delante de nosotros. Inmediatamente le vamos a dar lectura. El título para esta semana es La insensatez de la idolatría. La lectura bíblica se encuentra en Isaías 44, desde el versículo 9 al 20. Isaías 44, desde el versículo 9 al 20, que inmediatamente le vamos a dar lectura. Y dice así la palabra del Señor. Los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ello para nada es útil, y ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden. ¿Quién formó un dios o quién fundió una imagen para nada es provecho? He aquí que todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntan, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una. El herrero toma la tenaza, trabaja en las ascuas, le da forma con los martillos y trabaja en ello con la fuerza de su brazo. Luego tiene hambre y le faltan la fuerza, no bebe agua y se desmaya. El carpintero tiende la regla, lo señala con almagre, lo labra con los cepillos, le da figura con el compás, lo hace en forma de varón, a semejanza de hombre hermoso, para tenerlo en casa. Le corta cedro y toma ciprés y encina, que crece entre los árboles del bosque, planta pino que se críe con la lluvia. De él se sirve luego el hombre para quemar y tomar de ellos para calentarse. Enciende también el horno y cuece panes. Hace además un dios y lo adora. Fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Parte del leño quema en el fuego, con parte de él come carne, prepara un asado y se sacia. Después se calienta y dice, oh, me he calentado, he visto el fuego, y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo. Se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo, líbrame, porque mi Dios eres tú. No saben ni entienden, porque cerrado están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. No discurre para consigo, no tiene sentido ni entendimiento para decir parte de esto quemé en el fuego y sobre sus brasas cocí pan, asé carne y la comí.
haré del resto de él una abominación, me postraré delante de un tronco de árbol, de ceniza se alimenta, su corazón engañado le desvía, para que no libre su alma, ni diga, ¿no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha? Bien, he leído un poco más de esta lectura que tenemos, bueno, hasta el 20, porque considero, hermano, que creo que es muy precisa la lectura que hemos tenido. Es tan clara para nosotros, es tan clara. Realmente el tema tiene todo el sentido, tiene toda la razón. La insensatez de la idolatría. Usted puede ver allí en lo que hemos leído, hemos podido ver cómo el hombre, el artesano, el herrero, el carpintero hacen un ídolo. Hacen un ídolo y lo hacen, como dice aquí en esta parte, de acuerdo a su fuerza, y trabaja con ello con la fuerza de su brazo. Luego tiene hambre, luego le faltan la fuerza, no bebe agua y se desmaya. Imagínense. Sin embargo, Dios, que es el creador de todas las cosas, Él no fue creado, como decía en las lecciones pasadas, ¿con qué me compararéis? ¿A qué me haréis semejante? Porque no se puede comparar a Dios, ¿no? Así que, bueno, el Señor nos bendiga. Cuando miraba este tema, y ciertamente una de las complicaciones para introducir un tema es precisamente cómo nos introducimos al tema, cómo tomamos este tema. Eh, de tal manera que en este primer título, por ejemplo, de la idolatría, bueno, el Señor me llevó a mirar a Israel en el desierto y allí en el Éxodo capítulo 20, en el versículo 2, que voy a leer, Éxodo capítulo 20, versículo 2. Para todos nosotros, el solo mencionar los capítulos de la Biblia, algunos de ellos muy en particular, como Éxodo 20, a nosotros se nos viene a la mente inmediatamente los 10 mandamientos. Y en los 10 mandamientos encontramos en el versículo 2, mire lo que dice. Dice, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Lo primero que encontramos nosotros en el versículo 2 es que Dios se manifiesta al pueblo de Israel después de haber tenido esa hermosa experiencia de liberación, de prodigios portentosos, sacándolos de la tierra de Egipto, como dice aquí, de la casa de servidumbre con mano poderosa. Le dice: Israel, yo soy tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Y comienza luego en el versículo 3, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Lo primero de lo primero que el Señor establece, que el Señor pone allí en la mente, en sus corazones, es que ellos no tenían que tener ningún otro Dios, que no tenían que tener otro Dios delante de Jehová Dios, ninguno. No te harás imagen, no tenían que hacer un Dios de imagen, de figura, ni de ninguna semejanza, dice, de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Es decir, de ninguna parte donde pusieran sus ojos, tanto en el cielo, en la tierra, en el mar, en la fuente de las aguas, no tenían que hacer ninguna imagen de ninguna cosa, pero de ninguna cosa, ni de ave, ni de animal, ni de reptil, etc. No te inclinarás a ella ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me desprecian, de los que me aborrecen. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Lamentablemente, tenemos que decir que en la historia del pueblo de Dios que nosotros vemos y miramos este mandamiento, curiosamente, sorprendentemente, es el mandamiento más quebrantado de toda la historia del pueblo de Israel. Yo creo que, la idolatría y la murmuración fueron las cosas que destruyeron finalmente a toda esa generación que salió de la tierra de Egipto,
para caminar por el desierto y ser llevado por el Señor, guiado por el Señor hasta la tierra prometida. Entonces, una y otra vez, quiero recalcar en esto, una y otra vez, ellos se hicieron ídolos para adorarlos, para reverenciarlos, de todos los materiales disponibles que ellos tenían, es decir, de madera, de metal, de hierro, de bronce, enchapados en oro, en fin. Ellos comenzaron muy tempranamente, este pueblo de Israel, lamentablemente, puede haber sido su ascendencia, puede haber sido su mentalidad de cautivos. Ellos eran hijos de padres cautivos, de abuelos cautivos. Entonces, lo único que conocían eran los dioses de Egipto, los dioses de Egipto. Pero una y otra vez ellos tomaban los materiales disponibles para hacer estos ídolos. La adoración de ídolos, en realidad, la adoración de estos ídolos finalmente terminó cuando los israelitas dejaron al Dios vivo, al Dios verdadero, lo dejaron de lado para inclinarse a estas imágenes que los condujo realmente a todo tipo de pecado, a todo tipo de corrupción. Inclusive ellos entregaban a sus hijos a los ídolos, a Moloch, el rey. Ese ídolo con las manos extendidas aparece en alguna figura, seguramente era ahuecado y le ponían fuego, así que imagínense, los niños se chicharraban ahí en las manos de ese dios Moloch, un dios cananeo. Entonces, finalmente eso es lo que los llevó a separarse de su Dios. Es increíble que cuando Dios les estaba entregando el mandamiento a ellos, allí en el monte Sinaí con Moisés, ellos abajo estaban haciendo un ídolo. Entonces, uno se pregunta hoy en día frente a este tema, ¿cómo comenzó esto de la idolatría? Yo siento que si bien en realidad el que está detrás de todo esto es Satanás. Sí, sí. Él quiso ser como Dios, porque la lectura bíblica nos indicaba que hacían un ídolo con forma de hombre, que lo hacían de forma de hombre, allí trazaban el compás, y eso es increíble en realidad, cómo el hombre quiere, al igual que Satanás algún día, él dijo, subiré y me sentaré en el trono de Dios, seré semejante a Dios, semejante al Altísimo. Eso es lo que él quería en realidad. Cuando el hombre estaba en el huerto del Edén, le dijo a Eva, la serpiente astuta, le dijo, ciertamente no vas a morir, serán abiertos vuestros ojos y seréis semejantes a Dios. Entonces es el mismo principio. Lo que quiero decir que vamos a ver más adelante es que precisamente por ahí está el principio y nace precisamente la historia de la idolatría según la leyenda, no, según la leyenda, aparece muy temprano en el libro de Génesis cuando aparece un varón, un hombre llamado Nimrod en la llanura de Sinar, allí donde comenzó la primera cultura babilónica. Y allí dice el capítulo 10 de Génesis, lo voy a leer. El capítulo 10 de Génesis dice que este hombre fue un hombre poderoso. Fue un hombre poderoso, un cazador. 10, en el 8 al 10 aparece el nombre de esta persona. Dice en estos versículos, dice, y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice así, como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová, y fue el comienzo de su reinado Babel, allí mismo donde Dios finalmente confundió las lenguas y los esparció. Ellos estaban haciendo una torre para llegar justamente hasta Dios mismo, que la cúspide llegara al cielo. El hombre quería ser como Dios. Entonces,
allí con ese varón y con esa generación comenzó la idolatría. La esposa de Ninro, la leyenda dice que se llamaba Semiramis. Semiramis era esta Babilonia, Semiramis, que ella fue prácticamente la madre de todos los dioses, o la primera sacerdotisa, si uno quiere también decirlo, que tuvo un hijo, que a la edad adulta, saliendo al campo, este hijo, que ella le puso Tamuz, ese era el nombre, su hijo Tamuz, un jabalí salvaje lo mató. Lo mató y ellas le lloraban a su hijo muerto, y cuenta la leyenda, no la Biblia, que a los 40 días volvió a la vida, resucitó, lo dice la leyenda. Con esa historia, de la historia de la madre y del hijo, comienza todo un sistema, una liturgia de adoración a estos dioses paganos. Este Dios, y con esta historia de esta mujer, de esta Semirami, de esta sacerdotisa, ¿no? Sacerdotisa, que comenzó en Asiria, que comenzó allí donde comienza la cultura de los hombres, tiene distintos nombres. Por ejemplo, en Asiria y Nínive se le conoce por Astarte, o también se le conoce por Instar o Acera. Eh, en Egipto se le conoce por Isis, en los griegos la conocían por Afrodita, en los latinos y los romanos la conocían por Venus, en Asiria por Istar o Acera, como ya dije, y el hijo que tuvieron, que ya dijimos que el hijo de esta mujer, de Semiramis con Ninro, se llamaba Tamuz. Bueno, en Asiria se llamaba Baal, ya es un nombre mucho más conocido para nosotros, en tiempos del rey Elías, Baal. En Egipto Osiris o Horus. En los griegos lo conocían a este hijo por Eros, en los latinos o los romanos por Cupido, y ya dijimos en Asiria era Tamuz. Pero todo es la misma historia, y desde allí esta cultura idolátrica, esta, esta forma de adorar de la historia de la madre y el hijo, bueno, fue muy fácil traspasarla inclusive al cristianismo y a la iglesia católica. Por eso que son las mismas imágenes. Siempre aparece una mujer con un niño en los brazos. Usted pensaría, si viviera en el siglo, en el año 300 o en el año 400, que es María y Jesús. No, esa imagen de la madre y el hijo es mucho más antigua. Ya lo dijimos con esta historia de esta madre con este hijo resucitado. Así que, como decimos, esta falsa adoración, esta liturgia, esta adoración comenzó digamos, a irse por todas partes, por todas las civilizaciones, por todas las culturas, e infectó a la humanidad completa. No había reino, no había nación donde no se adorara a estos mismos dioses, a estos mismos dioses. Se le adoraba como la reina del cielo en tiempo de Jeremías, se le adoraba como la reina del cielo, que podemos nosotros ver en algunos versículos. Tengo acá mi Biblia para que lo podamos ir revisando. Y esta adoración, como digo, no solamente era de la madre y del hijo, también a esta Istar, a esta diosa, se le ofrecían huevitos, que es muy conocido como los huevos de Pascua hoy en día. Los huevos de Pascua que celebra a veces la iglesia cristiana, porque fue infiltrada, ¿no? Fue en esta cultura, como tantas otras fiestas como Halloween y todo ese tipo de cosas, tienen una historia, vienen de un trasfondo idolátrico. ¿Usted cree que con la Navidad se inventó el dar regalo porque los magos o los adivinos trajeron regalo a Jesús? No, eso en el carnaval de la primavera que celebraban estas culturas, toda la gente se hacía regalo, no es nuevo.
no es de ahora, no es de la cristiandad, es pagano, tiene un trasfondo pagano, que está muy, muy metido en la cristiandad de hoy en día o en las iglesias cristianas, evangélicas, protestantes, está muy infiltrada en muchos hogares. Usted puede ver el comercio, ¿no es cierto?, de estos huevitos de Pascua, porque el huevito representa la vida, representa el nacimiento. Y eso es lo que sucede con este tema de Tamuz, de este hombre que fue muerto y que resucitó, que volvió a la vida. Ese es el trasfondo pagano, ese es el trasfondo idolátrico. Lo mismo los conejitos de Pascua y todo este tipo de cosas que de una u otra manera, quizá de manera inocente, por ignorancia, finalmente se han ido infiltrando en la iglesia. Yo tengo que decirlo porque esto es así, no es de otra manera, no es de otra manera. Entonces, de esa forma, todos estos ritos falsos y mucho más, finalmente falsificaron la religión verdadera de, de la única fe y verdadera que es nuestro Dios y el Señor Jesucristo. Entonces, detrás de todo eso hay todo un plan envolvente, hay un plan idolátrico que, como digo, lamentablemente ha alcanzado de muchos de los hogares cristianos. Ahora, como digo, en tiempo de Israel, esta religión falsa ya estaba presente en los reinados de los reyes, del pueblo de Israel, y había una advertencia, había un juicio severo para el pueblo de Israel. Por eso podemos ver en Jeremías capítulo 7:15. Mire lo que dice estos capítulos. Jeremías capítulo 7, versículo 15 dice: os echaré de mi presencia, como eché a todos vuestros hermanos, a toda la generación de Efraín. Este versículo está hablando Jeremías. Jeremías está dando una sentencia a Judá. Le está diciendo: los voy a echar a ustedes como eché a sus hermanos. ¿Cuáles hermanos? Dice: la generación de Efraín. Efraín es otro nombre que en las escrituras se usa para referirse al reino del norte. Al reino del norte. El reino del norte, llamado Israel, ustedes deben conocer la historia, ¿no? Deben conocer la historia que en algún momento Israel se divide en el reino del norte y en el del sur. En el norte 10 tribus, capital Samaria. En el sur 2 tribus, Judá y Benjamín, capital Jerusalén. Y las tribus del norte se corrompieron mucho antes por la idolatría de un rey Jeroboán que le arrebató parte de la tribu a Roboán, el hijo de Salomón. Desde ese tiempo ellos se dividieron y ellos inmediatamente caminaron por el camino de la idolatría, y Dios 100 años antes, o un poco más de 100 años antes, vinieron los asirios y los llevaron cautivos. Por eso dice aquí: los echaré como eché a vuestros hermanos, a toda la generación de Efraín. Tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ello clamor ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. ¿A quién le está diciendo? A Jeremías. ¿No ves qué es lo que hacen esto en las ciudades de Judá, en las calles de Jerusalén? Los hijos recogen leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrenda a dioses ajenos, para provocarme a ira. ¿A quién le ofrecían los sacrificios estas tortas las mujeres? A la reina del cielo. ¿A quién se refiere la reina del cielo? A Semiramis, a Astarte, a Isis, a Afrodita, a Venus, a Istar, a todas estas diosas que se conocía en ese tiempo. También en Jeremías 19:20, aquí está, 19, perdón, 44, Jeremías 44. Jeremías 44, versículo 15 al 18. Voy a leerlo. Dice: entonces todos los que sabían que sus mujeres habían ofrecido incienso a dioses ajenos, y a todas las mujeres que estaban presentes, una gran concurrencia, y todo el pueblo que habitaba en tierra de Egipto, en Patros, respondieron a Jeremías diciendo: la palabra que nos has hablado en nombre de Jehová no la oiremos de ti, sino que ciertamente pondremos por obra
toda palabra que ha salido de nuestra boca, para ofrecer incienso a la Reina del cielo, derramándole libaciones como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes, en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén, y tuvimos abundancia de pan y estuvimos alegres y no vimos mal alguno. Mas, desde que dejamos de ofrecer incienso a la Reina del cielo y de derramarle libaciones, nos hace falta todo, y a espada y de hambre somos consumidos. Y cuando ofrecimos incienso a la Reina del cielo y le derramamos libaciones, ¿acaso le hicimos nosotras torta para tributarle culto y le derramamos libaciones sin consentimiento de nuestros maridos? Dicen ellas. ¿Qué es lo que tenemos en este texto? En primer lugar, ellos no van a oír el consejo de Dios a través del profeta Jeremías. ¿Cuál era el consejo de Dios? Ustedes no se muevan de Jerusalén. Ya un grupo había sido deportado, pero ustedes no se muevan de Jerusalén, quédense acá, no tengan miedo del rey de Babilonia, de Nabucodonosor, porque yo los voy a guardar. No desciendan a Egipto, porque allá los va a alcanzar la espada, el hambre, la miseria. Ellos, sin embargo, no escucharon, no pusieron atención y ciertamente, ellos hicieron esta comparación. Cuando le ofrecíamos tortas, le ofrecíamos sacrificio a la Reina del Cielo, nos iba bien. Y ahora no, ahora nos ha alcanzado la espada. No se daban cuenta de que ellos estaban dejando al Dios vivo para servir a los ídolos. Esa era la condición del tiempo de Dios, del tiempo de Jeremías, del tiempo de Judá, en tiempo de Jeremías. Entonces podemos ver que todas estas cosas, ¿no es cierto?, que sucedieron, nosotros vemos cómo finalmente Dios los abandonó y finalmente fueron llevados cautivos por Nabucodonosor. Ya saben, 70 años de cautiverio, para luego se cree que finalmente después de ese periodo ellos finalmente se sanaron de la idolatría. Pero la idolatría fue un tema muy complicado en ellos, a tal grado que el Señor los abandonó, el Señor los dejó. Hay textos, yo se los voy a dejar acá, Ezequiel 8:12, por ejemplo. Es increíble lo que dice acá en este pasaje. Ezequiel capítulo 8. El Señor lleva al profeta, lo lleva al templo y le muestra cosas horrendas en realidad. Le dice así, me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tiniebla? Cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes, porque dicen ellos, no nos ve Jehová, Jehová ha abandonado la tierra. Me dijo después, vuelve aún y verás abominaciones mayores que hacen estos. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová que está al norte, y he aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz. Luego me dijo, ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún, verás abominaciones mayores que esta. La idolatría, la abominación, la adoración a estos ídolos, ahí aparece Tamuz. Lo lloraban porque 40 días lo lloraban. Es la cuaresma que en la Iglesia Católica se celebra. 40 días le lloraban a Tamuz para que resucitara. Entonces, esto también hacían los judíos, pero lo increíble que lo hacían dentro del mismo templo. Eso motivó que finalmente el templo fuera profanado con esa magnitud, y que finalmente Dios abandonara el templo y los dejara, ¿no es cierto?, abandonado, y la gloria de Dios se retiró. La Chequiná de Dios, que anduvo con ellos en el desierto, que se manifestó en el tabernáculo, que se manifestó, ¿no es cierto?, allí en el templo de Salomón, donde los sacerdotes no podían ministrar por la presencia de Dios en el templo. Finalmente se alejó de Israel, se alejó del pueblo de Dios. Algunos estudiosos dicen que en el Pentecostés la gloria de Dios, la Chequiná, volvió al aposento alto. Lo vamos a dejar allí, ¿no es cierto?, pensando un momento, porque ciertamente hoy en día la gloria del Señor está con nosotros, ¿no? Hemos visto su gloria y hemos visto su manifestación gloriosa, cambiando, transformando y haciendo cosas grandes y maravillosas. Entonces podemos ver, amados hermanos, amados pastores,
Este culto de la madre y del hijo, quiero seguir hablando de esto porque estamos hablando de la idolatría, ¿no? Del culto de la madre y el hijo se esparció por todo el mundo, por todas las naciones. Comenzó un sistema babilónico que terminó finalmente en Roma. Allí el emperador romano que terminó siendo elegido fue llamado, él se llamó a sí mismo el pontífice máximo, el emperador de Roma, del tiempo de Constantino, en el año 300 y tanto, 313, si no me equivoco, comenzó. Allí comenzó la Iglesia Católica. La Iglesia Católica romana no comienza con Pedro, no comienza con los discípulos, no comienza con los primeros apóstoles, sino que comienza cuando Constantino, el emperador romano, supuestamente se convierte al cristianismo y hace del cristianismo la religión oficial del imperio. Allí la iglesia se tomó de la mano con el mundo y en el mundo estaban toda esta idolatría, todas estas formas de culto que se metieron y se mezclaron con lo que la iglesia conocía y lo que la iglesia tenía. Y de allí, digamos, la iglesia adoptó, la iglesia predominante en ese tiempo, adoptó todas las religiones, las culturas, los ritos paganos, les cambiaron el nombre, pero seguían siendo paganos. La gente seguía el 25 de diciembre celebrando el Día del Sol. ¿Cómo cambiar esa fiesta? Entonces no fue mejor, la mejor idea fue inventar, porque no, Jesús no nació un 24, un 25 de diciembre, él no nació en esa fecha. Esa fecha es invierno en Israel. Y dice la escritura que los pastores estaban en el campo, bajo las estrellas, en un tiempo primaveral y no en un tiempo de invierno como es en diciembre. Pero bueno, algunos de ustedes lo sabrán, otros no. No son importantes las fechas. Cuando nosotros celebramos Navidad no es la fecha lo importante. Para nosotros la iglesia aprovechamos el festivo y aprovechamos, ¿no es cierto?, de recordar el nacimiento de Cristo que nace en nuestros corazones. Entonces, la fecha no es la importante. Así la iglesia tomó todo. Si el mundo celebraba, si la gente, ¿no es cierto?, celebraba el día de los muertos, el día cuando es el año nuevo de los Salta, ellos le pusieron el día 1 de octubre, entonces el día de todos los santos. Y así fueron pegando una fecha con la otra para sacar a la gente del paganismo, ¿no? De esa manera, este pontífice se llamó el pontífice máximo, o sea, el sumo sacerdote. Pero cuando ya no hubo emperador, cuando el imperio romano ya cayó y no hubo emperador, entonces el obispo de Roma, porque en ese tiempo, año 300, 400, 500, 600, ya la iglesia cristiana se había establecido en los grandes centros eh, urbanos, como en Jerusalén, eh, en Antioquía, en Roma, a lo menos en 7 lugares importantes había una cabeza, un obispo que dirigía todavía la iglesia. Y bueno, de alguna manera el pontífice de Roma tomó este título y él se hizo llamar, ¿no es cierto?, el sumo pontífice, hoy conocido como el Papa, y desde allí dirige a la iglesia católica romana. Pero este sistema idolátrico que comenzó en Roma todavía existe, todavía Roma es reconocido como una nación, hay embajadores, ellos tienen ministros, en fin, y se piensa que al final de los tiempos va a tener una tremenda influencia quizás, tratando de reunir a todas las religiones del mundo en lo que es el ecumenismo, donde también muchas iglesias están. Entonces al final el mundo y lo que es sagrado, lo que es cristiano se va a unir. Lo santo y lo profano se va a unir. La luz con las tinieblas se van a unir. Para allá camina este sistema, el sistema religioso que gobierna el mundo. Entonces, amados hermanos, qué importante es poder estudiar, y una repasadita muy simple he hecho acerca cómo llegó a amargarse la iglesia cristiana con o el cristianismo con el paganismo, con una influencia hasta el día de hoy. Por eso que el sistema finalmente va a ser destruido.
El sistema va. Apocalipsis ocupa a lo menos tres capítulos para hablar de la gran ramera, para hablar de la Babilonia que va a caer. Y hay una gran fiesta porque viene el juicio sobre ella, finalmente porque entendemos que en los últimos tiempos la idolatría va a ser muy importante, la hechicería va a ser predominante en los hombres, la gente que vive en el mundo en ese tiempo, cuando ya la iglesia no esté en el mundo, pero los rasgos están. Por ejemplo, aquí 18, 20, 24 dice, alégrate sobre ella, cielo, y vosotros santos apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Y un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó en el mar, diciendo, con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. No está hablando de la Babilonia del tiempo antiguo, no, está hablando de la Babilonia nueva, la Babilonia que está encubierta. También tenemos en los primeros versículos. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con gran voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Ustedes entenderán que la idolatría se compara con un acto de, como dice acá, de fornicación y de adulterio. Es un adulterio espiritual, que fue precisamente lo que el Señor le hablaba mucho a Israel. Para Israel, en el libro de Oseas, la iglesia es la esposa adúltera que se echaba con sus amantes y de eso y despreciaba a su marido que era Dios. Para la iglesia hoy en día, en estos tiempos, la iglesia es la virgen, la virgen que se va a desposar con su marido, con el Señor, con el Jesús, con el esposo. Así se entiende más o menos esta historia. Así que, amados hermanos, que es importante, Apocalipsis 17 también, del 1 al 6, dice, entonces vino uno de los 7 ángeles que tenía las siete copas y habló conmigo. Y te mostraré, dice, la sentencia contra la gran ramera que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra. Y ahí aparece, ¿no es cierto? Y además en el versículo 5 dije, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia, la grande, la madre de la ramera y de las abominaciones de la tierra, y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. En tiempos pasados la Iglesia Católica, con su maquinaria de destrucción, la Inquisición, mató a miles y miles y miles de protestantes, según ellos, herejes. En la noche de San Bartolomé, en Francia, murieron 130.000 hugonotes protestantes, así les llamaban en ese tiempo, ¿no? Los valdenses en España también, un grupo religioso que no siguió las ordenanzas del papado, que fueron, la historia dice que fueron los protestantes antes de que el protestantismo existiera. Ellos eran predicadores itinerantes y predicaban en las aldeas, en los pueblos, antes que nosotros predicáramos en las calles. También miles de ellos fueron llevados por la Inquisición y fueron muertos. De tal manera que la idolatría siempre lleva al hombre a la destrucción. Los ídolos, reflejo de vanidad. ¿Qué podemos decir de esta parte, de esta? Usted lea, no vamos a tener todo el tiempo. Este tema es un poco extenso en realidad, tratando de explicar el nacimiento, de cómo viene la idolatría y cómo está insertado muchas veces en nuestras propias iglesias. Dios nos ayude, Dios nos bendiga, Dios nos guarde para adorarle solamente a Él, porque de Él es la honra, de Él es la gloria y la alabanza, no es ni siquiera de los hombres. Entonces el Señor nos bendiga, porque dice aquí, el pueblo de Israel, a pesar de haber experimentado el poder del Dios único,
el poder del único Dios verdadero constantemente caía en este ciclo: pecado, castigo, arrepentimiento. La pregunta para nosotros es: ¿estamos repitiendo este ciclo? ¿Seguimos en la idolatría? ¿Pensamos que no adoramos imágenes? Pero muchas veces nuestro mayor ídolo es el yo. ¿Existe idolatría en el yo personal? Por supuesto que sí. ¿Existe en la iglesia evangélica? Por supuesto que sí. Hoy en día los ministros ya no es suficiente que tengamos el título de hijos de Dios, sino que ascendemos a otros títulos, y los hombres, es increíble cómo aman estos títulos. Hoy en día ya no solamente hay obispos, ahora hay apóstoles. A mí se me ocurre que mañana irán a ver querubines o serafines, hombres que tomen esos títulos, porque el hombre no se cansa. Como digo, creo que es la influencia satánica, por eso hago una línea de conexión entre el plan y propósito de Satanás de sentarse en el lugar de Dios y ser como Dios, porque el hombre quiere ser adorado. Lo mismo fue el consejo, ya lo dije con Eva: serás como Dios. Y en el hombre quiere ser Dios. Así no tiene que rendirle cuenta a nadie. Si eso es lo increíble. No tiene que rendirle cuenta a nadie. Y por último, el hombre crea un Dios a su propia medida, a su propia imagen. Nosotros somos creados a imagen de Dios, pero el hombre quiere crear un Dios a su imagen, con sus limitaciones, con sus pecados, con sus falencias, y así no tiene que darle cuenta a nadie. La segunda parte, sí, precisamente dice algo así parecido, ¿no? Dice la segunda parte: las naciones paganas así lo hacían. Tenían un Dios para cada gusto, pero ninguno de ellos castigaba la inmoralidad en ninguna de sus formas. Esto refleja que el verdadero deseo del hombre es no tener que rendir cuentas ante el único y santo Dios. Allí está el tema, amados hermanos, amados pastores, allí está el tema, allí está el asunto. Es como la teoría que trató de entrar un tiempo, ahora ya como que no se cree mucho, pero la teoría de la evolución. Hacía mención yo en nuestro estudio local en la iglesia, que ya no es evolución, es devolución, porque lo que el hombre hace se está devolviendo, está bajando. En Romanos dice que el hombre quiso hacer un ídolo a la imagen de él, luego a imagen de las aves del cielo, luego a imagen de los animales que caminan en la tierra, y luego a los reptiles que se arrastran sobre la tierra. Si usted lo mira así simplemente, ve que va descendiendo de lo más alto a lo más bajo hasta arrastrarse como las serpientes, ¿no? Así que eso es devolución. ¿Y por qué lo hacen? Porque si nosotros fuésemos como animales y fuésemos realmente del reino animal, como lo dice la ciencia, no, los animales no tienen que dar cuenta. El animal subsiste, el mayor se come al menor, pero ahí no hay pecado, no hay maldad, es parte del ciclo. Pero no el ser humano. El ser humano no puede matar a otro ser humano, porque eso tiene un castigo, pero no en el animal. Entonces, aquí vemos que los formadores de ídolos son vanidad. Lo dice el expositor, lo dice la lectura bíblica que nosotros hemos tenido y hemos estado mirando acá en Isaías. Los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad. No hay que agregarle, no hay que quitarle. Los ídolos es vanidad, tanto como el que lo forma, el que lo hace. Ya vimos que el hombre tenía que alimentarse, se cansaba, lo hacía con su brazo. El mismo leño que adoraba era el mismo leño que lo metía al horno para cocer el pan, para cocer el pan. Entonces, ¿es vanidad? Por supuesto que es vanidad. Entonces, ¿cuál es el afán? El afán del hombre es robarle la gloria a Dios, como dije, desde el huerto. La inclinación de adorar a los ídolos está en todos los seres humanos. Esa inclinación obedece, esa adoración obedece a la inclinación del hombre, al corazón malo y perverso que hay en el hombre. Todos los seres, los araucanos acá en nuestro país, tan alejados de Israel por último, como las naciones más apartadas, todos tenían ídolos, todos tenían Dios. El ser humano en general tiene una inclinación innata en su ser, porque todos nosotros somos tripartitos, tenemos alma, cuerpo y espíritu. Y ese espíritu que Dios puso en nosotros, ese aliento de vida, lleva al hombre a inclinarse a algo, a lo que sea.
al sol, a la luna, al agua, al río, a la naturaleza, a los animales, tienen esa inclinación. El apóstol Pablo, predicando, ¿no es cierto?, en Grecia, en Atenas, él veía cómo en la ciudad habían ídolos, pero de los que uno se imagine, y además había un monolito, dice, nos cuenta el apóstol Pablo, que había un monolito que decía, al Dios no conoció. Ellos adoraban, por si les faltara algún Dios, tenían al Dios que ellos no conocían. De allí se tomó Pablo para decirle, de ese Dios les voy a hablar, del que creó los cielos y la tierra y todas las cosas que están aquí. Y bueno, usted ya conoce también el resto de la historia. Entonces, amados hermanos, esa pecaminosidad que induce a adorar a dioses modernos, porque cuando escuchamos la palabra ídolos, nosotros ya no tenemos que pensar que estamos hablando de Tamuz, que estamos hablando de Acera, de estos dioses egipcios, no. Hoy en día los ídolos que fueron adorados por las culturas paganas antiguas, hoy en día son distintos, pero siguen estando en el siglo XXI. Ya no existen estas imágenes, pero muchos ídolos ya han sustituido hace rato al becerro de oro. Ya no hay becerro de oro, como por ejemplo el dinero. El dinero es un ídolo que se cuida, que se adora, que se depende de él, que se confía en él, que se le pide a él. El dinero, la fama, el éxito, el respeto. Ya decíamos del respeto. La Biblia dice que al que honra, honra, respeto, respeto, pero a veces nosotros nos extralimitamos un poquito, ¿no? Y esa es culpa de nosotros mismos, de nosotros mismos. Por eso qué importante es poder que ya no tenemos esos ídolos, pero sea como sea, llámese como se llame, el resultado del ídolo siempre es el mismo. Lo separa al hombre de Dios, te separa a ti de Dios. Puede ser tu hijo, puede ser tu comodidad en la casa, te quedas en la casa, no vas a la iglesia, no vas a escuchar la palabra de Dios, o prendes el televisor, o pasas horas y horas en el internet viendo videos, cosas que no te edifican, que finalmente se convierte en un ídolo, porque te separa de Dios, pudiendo tener un tiempo devocional, pudiendo estar en la iglesia, puede ser un equipo de fútbol, puede ser el estadio, puede ser tantas cosas que te separan finalmente de Dios. Entonces, un ídolo puede ser cualquier cosa que ponemos por encima de Dios. Es más importante esa junta familiar o esa junta con los amigos que estar con los hermanos en la iglesia. Entonces, un ídolo puede ser cualquier cosa que ponemos por encima en nuestra vida, algo que toma el lugar de Dios en nuestros corazones. ¿Ah? Si uno mismo dice, oh, Señorito, yo adoro a mi sobrino, yo adoro a mi hijo. No, nosotros adoramos a Dios. Los hijos son emprestados, los hijos son de Dios, los hijos se van a casar y los hijos se van a ir. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado de eso. Y nuestros padres igual un día se van a ir. Estuvieron con nosotros, nos dieron lo mejor que ellos pudieron, pero un día también se van a ir. El único que va a quedar, porque el único que queda, que existe, que es real y quedará siempre, es nuestro Dios, a quien merece toda honra, toda gloria y toda alabanza, y no todo este tipo de cosas. Así que cuidado con lo que llena nuestro corazón, cuidado con lo que llena nuestra vida, nuestra existencia. Ya dijimos, no solamente las posesiones, las profesiones, las relaciones humanas, la, las aficiones, a veces algunos tienen aficiones, deportes también, y es sagrado para ellos el entrenamiento, la competición, y eso está a veces por sobre las actividades de la iglesia. El entretenimiento, amados hermanos, si lo que mejor el enemigo quiere que el pueblo de Dios esté entretenido y que no esté pensando que necesita un Salvador, que necesita un Dios, que necesita a alguien que le guíe y le lleve a toda verdad y justicia. Mientras los hombres están entretenidos en los juegos, en las plazas, en los centros de diversiones, jamás la persona va a pensar que es un pecador, que necesita un Salvador. Jamás va a pensar eso. Por eso que esa es la idea de la entretención. Esa es la idea de la entretención.
Por eso que el Señor nos ayude a nosotros. Con esto no quiero decir que usted tenga un tiempo de esparcimiento, que salga con la familia, que haga una reunión familiar, que pasen un momento grato en el campo, en el río, en el parque. Eso, no estoy diciendo eso. Pero cuando esas cosas ocupan un lugar más importante y te aparta de la actividad, de lo que es la adoración a Dios, entonces ahí tienes que tener cuidado. Tienes que tener cuidado. Son los ídolos modernos, ¿ya? Entonces, por eso que también llegando a otro tipo de ídolos que son perjudiciales y son pecaminosos, porque la drogadicción es pecaminosa, la pornografía es pecaminosa. Esas cosas finalmente te destruyen finalmente. Todo lo que hagamos, dice el apóstol, hacerlo para la gloria de Dios. Todo. Hay cosas que tú sabes que la que haces, si no es para la gloria de Dios, entonces no está bien, no está bien, no es correcta. Eh, Algunas cosas, como digo, son claramente pecaminosas, ¿ya? Entonces, es lamentable, muchas veces se deja de lado a Dios para seguir fielmente a los ídolos. Eso es lo que el pueblo de Israel hizo. La cantidad de tiempo que dedicamos a muchas de estas cosas, finalmente nos dejan poco tiempo para Dios. Es increíble, alguien no viene a la iglesia o que no tiene tiempo. ¿A qué dedica el tiempo? ¿Qué hace en los días de semana? ¿Qué hace los domingos? ¿Me entiendes? Entonces puede ser una entretención que solamente se hace el día domingo. La palabra del Señor dice que nada, por nada debemos estar afanados o afanosos. Entonces vemos que hay desenfreno, hay prácticas aberrantes, muchos están atrapados. Las referencias que nosotros tenemos en la segunda parte de Romanos, de Colosenses y Efesios nos hablan. Usted puede leerla con toda calma. ¿De qué nos habla? Miren, vamos a leer algunas de estas, ¿no? Veamos Colosenses. Colosenses capítulo 3, versículo 5 y 7. Dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Sobre quién viene la ira de Dios? ¿Sobre los impíos? ¿Sobre los que no conocen a Dios? No, sobre los creyentes desobedientes, los hijos desobedientes que persisten en vivir de esa manera. Me llama la atención que la avaricia o los avaros es sinónimo de idolatría. Es increíble. El amor al dinero es idolatría. El Dios Mamón, así se llama, ¿no es cierto? El que ama al dinero. También está en Efesios, la referencia 5.5. Efesios 5.5, rápidamente vamos a ver acá. Efesios 5.5. Y también encontramos algo muy similar. Estas referencias son eh, muy en lo profundo, muy directo. 5.5 dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, nuevamente, que es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues participantes o partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tiniebla, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Y luego viene lo referente al fruto del Espíritu. Por eso, amados pastores, amadas pastoras, el tema es interesante. Primeramente, identificamos la idolatría del pueblo de Dios, que le llevó a su destierro final de la tierra prometida. Y podemos ver también que la idolatría es vanidad. Damos gracias al Señor. Yo daba gracias al Señor en nuestro estudio local, me refiero a la iglesia, porque miraba la iglesia y yo creo que el 80 o 90% de las personas, de los hermanos que estamos allí, todos somos hijos de padres cristianos, hemos nacido, somos la tercera generación de pentecostales y todos estamos lejos de ese tipo de idolatría. Pero
hay mucha idolatría en el siglo XXI moderna que afecta también hoy en día en la iglesia. El apóstol Pablo nos exhorta y nos dice que vendrán tiempos en que no se sufrirá la sana doctrina. Si uno predica estas cosas y yo hablara de toda la idolatría que existe en la Navidad, dirían, no, el pastor Hernán que no hable, mejor que no predique, porque sé que el mensaje a llegar muchas veces a lo que nosotros tenemos en nuestras propias casas y a lo mejor en torno al árbol navideño y un montón de costumbres que vienen precisamente. Recuerde que el protestantismo nace de la Iglesia Católica. Algunos piensan que no, que siempre había una llama encendida, eso es verdad, pero Dios usó un monje agustino católico para hacer una reforma protestante que abriera los ojos al mundo y que en la palabra de Dios se revelara tal como es. Y de allí nosotros venimos del protestantismo, de Wesley, venimos del metodismo, el pentecostalismo hasta los días de hoy. Así que no debemos sorprendernos, porque cuando usted hace un punto de predicación y ahí viene el grupo marchando a la iglesia, las romerías, las nuestras no son romerías, los católicos hacen romería cuando van con flores a María, a la Virgen, pero es lo mismo, ¿no? No es un grupo de gente que va marchando en fila, se parecen o no, hay muchas cosas que se parecen y nosotros hacemos a veces en nuestros cultos, aunque ellos tienen 7 sacramentos, la iglesia evangélica tiene 2 solamente. En otra ocasión creo que he hablado acerca de esos sacramentos. Entonces, pero hay muchas cosas que a veces traen una influencia que han llegado al país y porque antes no se celebraba Halloween. Nosotros sabemos que todo eso es de los celtas, que es diabólico, etcétera, pero hay iglesias que hoy en día celebran el Halloween cristiano. Si hoy en día el sincretismo el sincretismo, usted lo busca en el diccionario, es santificar algo que es mundano. Es como alguien le echa agua bendita y ya un mueble antes era malo, ahora es bueno porque le echa agua bendita. Ese es sincretismo. Eh, no, no, en la iglesia del Señor, en este Dios celoso, no existe el sincretismo. O es santo o es profano. Entonces vendrán tiempos, ¿no es cierto?, en que no se sufrirá la sana doctrina, no se predicará la verdad, no se predicará la verdad. Todas estas fiestas antes no existían, ni en el tiempo apostólico menos. Nadie estaba pensando en el día del papá, el día de la mamá, el día del niño, el día del combatiente, el día de la madre soltera. La madre soltera no existe, pero llegará el día en que lo van a festejar. Amados hermanos, ¿se da cuenta cómo caemos nosotros en la idolatría en mayor o menor grado? Por ignorancia o sin ignorancia, a sabienda o no sabienda. Tenemos que tener cuidado, iglesia del Señor, iglesia del Señor. Entonces, en estos tiempos liberales, hoy en día en la iglesia, va a llegar el relativismo, los liberales, los pluralistas, los inclusivos, todos esos términos, que da lo mismo como tú sirvas a Dios, da lo mismo como sirvas, lo que hagas, lo que te vistas, lo que te pongas, lo que cantes, da lo mismo. Así va a ser la religión mundial. No hay ley, no hay mandamiento de provisión. Todos seremos felices. Cuando digan paz y seguridad, vendrá el quebrantamiento. Hemos modificado el camino del Evangelio. Hay un camino ancho y un camino angosto. No nos hemos cambiado al ancho, pero el angosto lo hemos anchado para andar más cómodo. Más cómodo. No nos hemos vuelto a los ídolos. Creemos en el Dios verdadero, pero a veces no creemos en el verdadero Dios de las Escrituras. Por eso que es importante, amados hermanos, hemos hecho ahora a nuestra imagen a un Dios más amigable, más amable, más tolerante, que no juzga a nadie. Por eso que las palabras típicas de estas personas, de estos supuestos creyentes que dicen que creen en Dios, no es para tanto. Esa es la frase típica de ellos, no es para tanto. Eh, entonces, amados hermanos, nosotros tenemos que saber, ¿cree usted que a Dios no le importa nuestro estilo de vida? Por supuesto que sí. ¿Cree usted que a Dios no le importa con quién me junto, con quién camino, con quién ando, con quién comparto? Por supuesto que sí. Entonces, el Señor nos ayude, hermanos. Muchos adoran a Dios en iglesia y no saben que precisamente Dios no está allí.
Dios no está allí. Se le ocurre cualquier tipo de cosa y cualquier tipo de manifestación, dicen que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nunca avergüenza, nunca el Espíritu Santo deja en vergüenza a la persona, y hemos visto cosas increíbles en realidad. Entonces, amados hermanos, que el Señor nos bendiga. Quiero dejarlo con un texto que el Señor me ha dado para terminar este tema en el minuto que me queda. Jeremías capítulo 9, esta es una hermosa invitación. Jeremías 9, versículo 23 y 26 dice: Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia y juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Conocemos al Dios que adoramos? Le dejo con esa pregunta. Que Dios le bendiga, y será hasta la próxima oportunidad donde estaremos mirando el tema el sufrimiento del siervo de Jehová. Dios les bendiga, para él la honra, la gloria y la alabanza.